Buenas noches, estamos en vivo, esto es la televisión pública pampeana, como todos los miércoles a las 10 de la noche, La Parte y el Todo, un espacio para analizar temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Hoy vamos a estar hablando del fuego en el país y del fuego en la Pampa, de las diferencias que hay cuando el Estado está presente o cuando el Estado se corre. Vamos a hablar con Gustavo Romero, profesor de la Tecnicatura en Manejo del Fuego en la Universidad de los Comechingones. También vamos a hablar con Analía Torres, vicepresidenta del Sanatorio Santa Rosa. Fue la persona que puso en alerta por el incumplimiento del PAMI y la dificultad que tenían no solo las clínicas de La Pampa, sino las clínicas de toda la Patagonia en pagar salarios. Un tema que hoy tuvo trascendencia nacional. Pero ahora estamos con el gerente general de Gente de La Pampa, Tomás Lorda. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Hoy hubo una jornada que yo creo que es inédita en la provincia, una asociación de 2 empresas pampeanas productoras de alimentos con la segunda mayor empresa de alimentos del mundo, o la más importante de Estados Unidos, como es PepsiCo. ¿Cómo se llega a esto? ¿Por qué viene PepsiCo a La Pampa a buscar girasol o a buscar, digamos, emprendimientos o empresas que estén a la altura de los requerimientos de semejante empresa? Sí, mira, nosotros ya desde hace varios años que definimos como clientes estratégicos para la empresa ser abastecedores de industrias de primera línea en la Argentina y en algunos países limítrofes. Bueno, y en ese camino es que lógicamente una de las principales industrias alimenticias de la Argentina es PepsiCo. Así que venimos recorriendo este camino ya de hace más de 6 años. 6 años hace que trabajan como proveedores de PepsiCo. Sí, sí. ¿Y qué es lo que le proveen, Tomás? Le proveemos aceite refinado de girasol, que ellos utilizan básicamente para hacer los snacks, ¿no? Sí, sí, los Doritos, Lay's, sí, cosas muy populares y conocidas, ¿no? Totalmente, sí. Por ahí uno dice PepsiCo y cree que es la Pepsi-Cola. Sí. Pero en realidad hay toda una parte de snacks, digamos, claro, ¿no? Si tiene una planta en Mar del Plata. Sí. ¿Y cómo llegan a esto? ¿Por qué es la necesidad de dar un paso más y hacer una especie de asociación estratégica? No sé cómo la definen. Mirá, la verdad cuando vos dijiste... O sea, porque ustedes eran proveedores. Exacto, sí. Cuando dijiste inédito en la provincia, yo te diría que desafiaría un poco más y te diría que lo que pasó hoy en la jornada que hicimos, te diría que hasta es inédito en el país a nivel nacional. Por eso nos pone súper contentos y orgullosos que no solo nuestras empresas, sino que la provincia estemos siendo pioneros en esto de que toda una cadena de valor esté asociada y coordinada para poder trabajar mejor la tierra. Nosotros vemos que, está claro que arranca... O sea, la asociación es PepsiCo, Gente de La Pampa y Pelayo. Sí, Pelayo, y te sumo a un actor más, que es Axus, que es que son los profesionales que certifican. Que también son pampeanos, con profesionales muy reconocidos de la provincia, muchos de ellos profesores y de la Universidad formados en la Universidad Nacional de La Pampa. Sí. Y actualmente vinculados también con la universidad. Es el que da la certificación, porque hay algo que por allí siempre está, digamos, de alguna forma manifestándose a nivel mundial y llega a la Argentina en estos tiempos, y es la enorme cantidad de estándares de producción de alimentos, ¿no? No solamente la sustentabilidad, sino también, digamos, calidad, inocuidad, que el trabajo que requiera no sea un trabajo esclavo de explotación, que no haya habido tala de bosques para realizarlo. El mundo está pidiendo una suerte de ética de la fabricación de alimentos, y eso llega aquí, ¿no? No, desde ya. Nosotros desde el momento que decidimos abastecer industria de primera línea, comenzamos a transitar todo un camino de certificaciones de las que se te ocurra, certificaciones de calidad, justamente, como las normas ISO, certificaciones de inocuidad, ahora certificaciones de sustentabilidad, certificaciones religiosas, kosher, halal. Claro. Una vez que entras, si querés proponerte como abastecedores de estas industrias, tenés que transitar eso.
¿Los kosher es también para los aceites, no? Sí, sí, sí. Para Ajá, todo. yo Sí, pensé sí, que era sí. solamente para No, la, también la faena de para- animales. No, también hay certificación kosher, obviamente en el O sea, el aceite aceite es mucho Lágrimas más del sencillo. Sol Es también está kosher. certificado kosher. Sí, 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 es mucho más ¿Y sencillo. qué requiere? Simple curiosidad. No, no tiene mucho más requerimiento, que justamente como no tiene ningún proceso de matar animales, es mucho más sencillo. Pero no tiene que venir Vean un que no haya rabino a hacer contaminaciones, no, no. es mucho más sencillo en el caso de Claro, en kosher. el caso de los frigoríficos hay todo un El halal procedimiento. no, digamos, ¿no? El norma halal, que es para el normas, mundo musulmán. sí, tan exigentes como las normas de inocuidad, buscan mucho la continuidad del producto, que no haya contaminaciones cruzadas con ningún tipo de producto. Sí, sí, esas son bastante más exigentes. Sí. ¿Qué es lo que significa en términos económicos o en términos de organización para dos empresas pampeanas y una consultora que haya comenzado este tipo de asociaciones? Esto abre la puerta para nuevas asociaciones, para que, digamos, este tipo de involucre a otros actores, hablo de la zona Bajo Riego o de la zona pampeana. Mirá, fomenta que haya más emprendedores como ustedes que comiencen a pensar en otro tipo de industrialización de yo la creo que producción. sí, creo que esto es beneficioso para todos. Me gustaría por ahí darme un poquito para explicarle al televidente en qué consiste esto. Nosotros estamos como cadena tratando de contribuir de alguna manera con un granito para lograr hacer un cambio de paradigma en la manera en que se realiza la agricultura en la Argentina, que en muchísimos casos, no digo en la totalidad, pero en muchos casos se ha planteado siempre como una industria extractiva, muy similar a la minería, donde es extraer nutrientes del suelo y terminar convirtiendo suelos en suelos enfermos, que ya se ven hoy en la práctica. Sí, sí, en La Pampa eso tuvo su periodo crítico, ¿no? Sí, sí, lo sigue teniendo, tiene suelos que rinden menos, suelos que no soportan las inclemencias del tiempo, que no toleran una lluvia y terminan inundados. Entonces, un poco lo que venimos a hacer como cadena es tratar de hacer nuestro aporte para, con toda la cadena, lograr hacer una reversión de este paradigma y transformar esta agricultura extractiva en exactamente lo opuesto, en algo que sea regenerativo, claro. No solo estable, sino que año a año se pueda ir regenerando el suelo para ir recuperando lo que teníamos, incluso mejorándolo. ¿Y cómo se logra esa tecnología de preservación y potenciación del suelo? Digamos, porque hay toda una cuestión ahí tecnológica que es necesario aplicar. No me voy a meter que en debe la parte ser cara, técnica, ¿no? Además, ¿no? No, yo te diría que... o por lo menos que debe tener su costo. Tiene su costo, pero tiene su devolución también, y es una devolución rápida. O sea que esto tiene sentido, se benefician todos. El dueño del campo pasa a tener un activo que recupera su valor, que tiene cada vez más valor. El productor, es decir, en este caso Pelayo, tiene un suelo que produce más y que además es más estable, y se beneficia a la sociedad en su totalidad, que estamos cuidando el recurso e incluso capturando mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿no? ¿Cuántas hectáreas involucraría esta asociación o cuántas hectáreas involucra hoy, y qué horizonte hay de que esto se expanda y que haya, digamos, productores que digan, bueno, yo también quiero participar de esto, díganme cómo hago? ¿Eso está abierto así o por ahora no? Sí, es que está abierto. En el caso concreto nuestro es un volumen de hectáreas que está entre 4 y 5 mil hectáreas, que es el inicio para PepsiCo. Esto es puntual lo que requirió PepsiCo, pero yo creo que esto se van a ver los beneficios rápidamente, y esperemos que se expanda muchísimas más cantidad de hectáreas y que termine siendo un puntapié para que sea en realidad la única manera de producir en la provincia, ¿no? Que se produzca con métodos regenerativos, con métodos que sean sustentables y no que agoten el recurso suelo, ¿no? Y la ventaja para tu empresa, Tomás, es que, o sea, produciendo aceites para el consumo humano o produciendo aceites para el consumo, vendría a ser industrial, hay una ecuación económica que conviene ahí, que es más rentable, que requiere tal vez más tecnología, pero que tiene, digamos... No requiere mayores costos, para la industria ya que no, y para la parte productiva es simplemente, te diría que cambiar la visión del corto plazo al largo plazo, que los productores puedan hacer contratos con los propietarios, cambiar la lógica de contratos de un año
para tener la lógica de poder tener un horizonte más largo y poder cuidar, el suelo. Nosotros diría que más que una ventaja económica concreta, no es que vendemos el aceite con un plus, o que la mayor ventaja es que esto nos va a abrir las puertas a otras industrias que quieran también prenderse a esta ola, porque no nos olvidemos que todo esto arranca como una demanda de la sociedad, ¿no? Es la sociedad la que ya hoy no le alcanza con tener bienes confiables y de calidad, sino que quiere que las empresas que los produzcamos seamos empresas responsables y que cuidemos el medio ambiente, digamos, ¿Y ¿no? el mercado de PepsiCo o de los insumos que ustedes le van a proveer es un mercado estrictamente nacional? ¿Es un mercado que tiene, digamos, el mundo como mercado? PepsiCo tiene una política a nivel global de esto. Nosotros estamos abasteciendo hoy por hoy a PepsiCo Argentina, y desde Argentina se abastece a Latinoamérica. ¿Podemos pasar a hablar del biodiesel? Sí, cómo no. Porque he leído que hay algunos cambios en las reglas de juego, en la cuestión del biodiesel, y, o sea, he demorado la consulta, pero ¿qué es lo que está pasando en el mercado del biodiesel a nivel internacional que pueda afectar el mercado local, o a las empresas chicas todavía no les llega a eso? No, las empresas chicas no nos vemos afectados en general por los cimbronazos del mercado externo. Lo que ha sucedido últimamente es que dentro de los acuerdos que ha habido con Estados Unidos no se ha incluido como algo prioritario y exento a los biocombustibles. En el caso nuestro, que abastecemos al corte obligatorio, local. Y que es un corte obligatorio por ley, durante los 2 primeros años de gestión de este gobierno estuvimos bastante más complicados porque no se respetó una fórmula de fijación de precios, y bueno, ya te diría que después de las elecciones, te diría que el gobierno dejó de tener como prioridad uno la inflación. Bueno, a partir de posterior a esas elecciones se comenzó a respetar una fórmula de precio, y hace 3-4 meses que estamos pudiendo entregar el cupo completo. Y la actualización, que era el problema que afrontaban, ¿no?, los productores de biodiesel, sobre todo los regionales, como el caso de La Pampa, donde hay 2 plantas, ¿se hace en base a qué parámetros? Porque últimamente ha habido algunas desconfianzas respecto a que el INDEC está de alguna forma midiendo de una manera en que no beneficia a quien tiene que actualizar sus costos, ¿no? Acá el mayor problema es que se fija en base a parámetros pasados. Esto se hace en base a declaraciones juradas que nosotros presentamos todos los meses, de los valores de compra del aceite, metanol, etcétera, de todos los insumos. Presentamos declaraciones juradas a la Secretaría, y la Secretaría saca los precios en función de esos costos que presentamos. El gran inconveniente es que son los costos del mes anterior y no los costos del mes que vas a tener que producir, ¿no? Por último, Tomás, tu mirada sobre el momento actual del negocio agropecuario en la Argentina. Hace unos días estuvimos con el periodista García Casarrota, y hablando justamente de la cuestión del boom de la ganadería y cierto pase de lo que antes era lo mixto, o la agricultura a la ganadería. ¿Cómo ves vos este momento para la agricultura argentina, para la ganadería argentina, sobre todo viendo a nivel internacional las posibilidades que existen de abastecimiento a China, como siempre, y ahora a Estados Unidos, que se han aumentado el cupo a 100.000 toneladas? Yo creo que depende mucho de qué es lo que haga el gobierno de acá en adelante. Me parece que la agricultura argentina no ha progresado más, fundamentalmente por el cambio permanente de reglas de juego. Entonces es imposible, y está relacionado con lo que hablamos hoy, la ganadería y cualquier trabajo que tenga que ver con los recursos naturales son de largo plazo, y cuando tenés cambio de reglas de juego de manera permanente es imposible hacer una proyección de crecimiento. Yo creo que las oportunidades en el mundo claramente están, y me parece que las sepamos aprovechar o no como argentinos va a tener que ver fundamentalmente con una estabilidad en la regla de juego para poder tomar decisiones. ¿Cuáles son las medidas que te parece que se han tomado y están mal, y cuáles son las que deberían tomarse para que ese clima externo de negocios se pueda reflejar en
en una repercusión directa sobre el productor, que a veces es el pato de la boda de todo esto, ¿no? me imagino que me estás preguntando de este último gobierno. Yo creo que lo que no ha estado bien o que no ha favorecido a la producción agrícola ha sido que ha habido regulaciones con distintas versiones más modernas del dólar soja, y eso el productor... esos 3 días eso de sucedió jubileo, el año pasado, claro. Eso por ahí la gente que no está en el agro todos los días, eso golpeó fuerte eso, ¿no? Pero no solo golpeó en fuerte, sino que en tiene la impactos distorsivos hasta el día de hoy, ¿no? Porque todo el sector exportador compró todo el volumen o exportó todo el volumen en ese momento, pero no originó la totalidad, con lo cual hoy todavía se está originando soja que es para cumplir compromisos que se hicieron con una retención cero. Entonces, el impacto que tiene... ¿Y quién se quedó con la parte grande ahí? El productor no, por lo que he visto. Yo te diría que se repartió un poco, pero claramente para el exportador fue un gran negocio. Claro, que es el que tiene más espalda y el que compró mayor cupo, ¿no? Es el que tiene más espalda y es el que en general también tienen compañías fuera de la Argentina y que muchas veces terminan siendo ventas intercompany, ¿no? Dependiendo quién sea. Yo creo que fue algo que al gobierno claramente le sirvió porque ingresó las divisas en el momento que la necesitaban los dólares para afrontar el tema del escenario, ¿no? Y que ha estado bien la baja de retenciones, claramente es un incentivo claro a la producción, y bueno, ahora se escucha también algún rumor de una potencial nueva baja. Eso, la baja de retenciones va a permitir aplicar mayor tecnología a los cultivos y incorporar áreas que hoy no son rentables con este tipo de retenciones, y que con una baja de retenciones se podrían incorporar hectáreas más marginales que hoy no están afectadas, ¿no? Muy bien. Tomás Lorda, gerente general de Gente de la Pampa, como siempre, gracias. Gracias a vos, Leo, por tenernos en cuenta siempre. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Seguimos en vivo en la televisión pública pampeana, seguimos en la parte del todo, tal como lo habíamos adelantado. Está con nosotros Analía Torres, vicepresidenta del Sanatorio Santa Rosa. Buenas noches, Analía, y gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. La verdad es que esperaban la repercusión que tuvo, no sé si llamar denuncia o advertencia. Hoy los medios nacionales tienen, muchos de ellos, como noticia más leída, el corte que el PAMI hizo a las clínicas de la Patagonia, un tema que surge aquí en La Pampa, ¿no? Sí, en realidad, bueno, nos sorprendió la falta de pago de PAMI. Si bien ha habido algunos episodios de estas características, o puede pasar a veces con los cambios de presupuesto y demás que se demoren, nunca nos había pasado que no paguen antes de que uno tuviera el compromiso de pagar la nómina salarial. O sea, antes, claro, siempre pagaban antes del 5. Sí, exacto. Entonces, bueno, uno a la espera de eso fue la preocupación de cómo cubrir los salarios de la gente, que bueno, que son cifras importantes y, claro, y es importante. ¿Qué cantidad de empleados de clínicas hay en La Pampa? ¿Tenés el número? Porque el sanatorio debe tener 100 pero o más. El sanatorio tiene 156. 156. Y tenés clínica regional, clínica argentina, Santa Teresita, que es un poco más chica, Polimedic, Modelo. Clínica Modelo, FAERAC. Podemos estar hablando de 800 personas, sí, fácilmente, ¿no? Sí, sí, más también. Más también. Más también, sí. Así que bueno, fue un momento complejo donde cada una de las instituciones lo resolvimos de la mejor manera a nivel Ahora, empresarial. ¿te parece, Analía, que el hecho de que ustedes hayan hecho público esto y que haya tomado la trascendencia que tomó, de alguna forma empujó al PAMI a pagar? Lo que pasa que sí, creo que sí, porque bueno, en realidad son aportes del Tesoro Nacional, porque o sea, de lo que aportan los afiliados PAMI, por lo que le retienen de su obra social, digamos, sí, el 11% son, creo que, ¿no? Unos 2 billones de pesos más o menos en el año, claro, y los presupuestos de PAMI son más altos, ¿no?
Entonces, claro, encima con el nivel de jubilaciones que hay, el porcentaje de recaudación para la obra social debe ser muy necesitan bajo. para solventarse los aportes del Tesoro Nacional, y eso es lo que no llegaba al PAMI, y bueno, y tenían la preocupación tanto el ministro de Salud Lugones como el jefe de PAMI, ¿no? Así que... ¿Y todo fue una decisión del ministro de Economía, Caputo? Por lo que leí hoy en los medios, ¿no? Sí, la demora vino allí de Economía de Caputo, y bueno, claro, o sea, la verdad que resiente como todo. Que los jubilados forman parte de la casta que había que ajustar, es una cosa inexplicable eso, ¿no? No, y que resiente todo, primero porque no fueron solamente las clínicas de La Pampa, sino que fue toda la Patagonia, e incluso en Tucumán tampoco habían pagado. Sí. Entonces es un número importante, ¿no? Piensen que tenemos 5 millones de afiliados PAMI en el país, y nosotros solos en La Pampa tenemos 50.000. Entonces resiente la atención de un montón de gente que es la que más necesita de la atención de la salud, y bueno, al no pagar el salario o demorar también las empresas al verse sorprendidas con la falta de pago, demorarle el pago de los salarios, también la gente no puede pagar su alquiler, no puede pagar la despensa, o sea, se hace toda una cadena de complicación. Sí. ¿Y el PAMI pagó todo, Analía, no? El PAMI pagó... ¿Pagó toda la deuda? No, pagó enero. No sé si le habrá pagado al Estado provincial. ¿Que son las prestaciones de octubre, no? Las prestaciones de octubre, exactamente. Y actualizadas a la mitad de la inflación. Ahora, digamos, es una situación de crisis muy grave para la salud privada. Sí, sí, porque estamos hablando de 3 meses con un contexto que dicen que hay baja inflación, pero ahí hay un 5 o un 6% de inflación que se pierde, y una actualización que fue la mitad de lo que fue la inflación del año, por lo tanto... Nosotros tenemos... ¿cómo la pauta hace el salarial sanatorio? fue más o menos del 30% en el año, ¿sí? Y eso representa un 45% de los costos de la institución, es de la masa salarial. Claro. Y eso solo aumenta un 30%, que además a la gente no le alcanza, porque estamos hablando de que una mucama, una enfermera, gana poquito más de 1 millón de pesos, y en algunos casos menos, por mes. Claro. Entonces, tampoco a la gente le alcanza, pero para las instituciones es una cifra importante. Entonces, un descalce de esta naturaleza a nivel financiero de una caja del mes desacomoda. Claro, desacomoda pero realmente. uno se hace esta composición del lugar. La salud privada tiene que afrontar salarios que aumentan un 30%, con actualizaciones del PAMI del 15%, y no me quiero imaginar los insumos dolarizados que deben estar en un año donde el dólar se aceleró. Exacto. O sea, y que la variable de ajuste terminan siendo siempre, digamos, los números de la planta de personal, ¿no? Sí, sí, se complica porque, bueno, no, uno tiene como prioridad que la gente pueda cobrar lo suyo. Sí, algunas clínicas, no sé si el caso del sanatorio, sí, pagaron a los empleados, los médicos todavía no cobraron. Bueno, no sé cuál fue el caso que se conoció hoy. Sí, o sea, no cobran los médicos antes que cobre el personal por una cuestión de principio, ¿no? Pero cuando uno habla de los médicos, que por ahí uno dice, bueno, los médicos pueden esperar, y uno ve lo que puede salir. Voy a dar un ejemplo burdo y sonso, pero una cirugía de PAMI que le lleva a un profesional 1 hora de quirófano, y es una cirugía que es poco compleja, el PAMI paga un módulo de 300.000 pesos. De ahí la institución tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar el personal que se hizo cargo de la cirugía, tiene que pagar la luz, entonces cuando... O sea, los enfermeros, los auxiliares... Exacto. Y toda la infraestructura que uno tiene que tener, y el equipamiento médico, ¿sí? Y los descartables también. Exactamente, la medicación, todo. Entonces, cuando llega uno a liquidarle al médico, por esa cirugía de 300.000 pesos, le liquida 60.000 pesos. Eso cobra un médico que estudió 10 años, que se sigue formando, que tiene el riesgo quirúrgico, que tiene la salud de una persona que tiene la salud de una persona en sus manos. Entonces, cuando se habla así por ahí tan livianamente de la profesión médica,
no todo es como parece. No son, en general, las profesiones, todas, han decaído en su nivel, y es verdad que pueden esperar, pero tampoco es como cosas. En realidad, poniendo, Ahora, poniendo los puntos sobre las IES, uno debería ver qué hace el gobierno nacional con el dinero. ¿Sí? Paga intereses de deuda por lo cualquier, no estoy hablando, no es una cuestión política, es una cuestión de números. Yo ejerzo la profesión en la actividad privada desde hace muchos años y he tenido una participación política muy chiquita en la Municipalidad de Santa Rosa en el 2019, un año y medio, y ahora estoy a cargo de una empresa como vicepresidente de Empatel, pero es algo muy reciente. No hace 40 años que trabajo en el Estado, ni tengo una participación política. No, pero es válido, aunque no sea así, es válida la opinión, porque en realidad se está sufriendo. Me gusta poner en valor para que la gente conozca cómo funciona, ¿no? Si uno cuando habla de economía, la definición pura de economía es la óptima administración de los recursos escasos, ¿sí? Entonces, cuando el PAMI tiene la transparencia, ellos tienen una página de la transparencia ciudadana o una cosa parecida que se ve en la página de PAMI. Por ejemplo, en el ejercicio 2024, el presupuesto de PAMI total son 6 billones de pesos, ¿sí? Afectado a puramente salud son 5. Tiene a otras actividades 307 mil millones. De eso, la Administración Central tenía asignado un crédito presupuestario de 200 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto gastó en el 2024 en la Administración Central? 448 mil millones de pesos. El doble. Entonces, ¿dónde está la austeridad? ¿Dónde está? O sea, porque a ver, los impuestos, que es de lo que se vive, de lo que vive el Estado nacional y provincial, son genuinamente de las provincias. Uno lo delega por la Constitución, lo delega en la Nación para la administración. ¿Tenemos necesidad de gastar en una administración central de PAMI 448 mil millones de pesos? Son 37 mil millones de pesos por mes. Y después no le pagan a las clínicas y un médico se tiene que meter en el quirófano y ganar 60 mil pesos en una cirugía. ¿No estamos haciendo las cosas mal? Seguramente. Esa es un poco la reflexión que uno saca de toda Analía, esta cuestión. Cuando uno ¿no? observa de qué manera este gobierno intenta, extraer recursos, los jubilados, sea a través del PAMI o sea a través de sus haberes, han sido el pato de la boda, ¿no? Sí. Sí, lamentablemente sí, y es han la gente perdido que más ya necesita. Más del 30% el valor que tenían hace 4 años, y el PAMI hoy, las prestaciones que tiene no se asemejan a las que tenían hace 2 años, cuando los medicamentos eran gratis. Exacto. Hoy el PAMI le cobra, no sé qué porcentaje, pero por lo menos la mitad de los medicamentos de consumo masivo de los jubilados se los cobra, ¿no? Es así. Ahora, lo increíble también es que uno no, o sea, en La Pampa hay miles de, ¿cuántos? 50.000. Sí. Pero yo no escuché quejas. Porque cuando el afiliado PAMI llega a las instituciones, más allá de las medidas de fuerza, está el médico. Se lo atiende. Sí, en general sí. Porque, o sea, este es un medio muy chico. O sea, es un corte simbólico. Es un medio muy chico y uno o es vecino, o es amigo, o es familiar, entonces es como que es muy difícil que llegue un afiliado PAMI a una institución y no sea... Con un problema médico y no se lo atienda. Exacto, claro. Exacto. Así es. Sí. Si quiere seguir con números, en el ejercicio 2025, la transparencia esta activa de la que hablan, todavía no sabemos cuánto gastaron en el último cuatrimestre, porque está desactualizada la página. O sea que la transparencia está media
tenía asignado 7 billones de pesos, 516.000 millones son para la administración central. Sí, evidentemente el PAMI, pero también lo increíble es que el PAMI era noticia cada vez que tenía problemas, en momentos en los que prestaba mucho más servicios que ahora. También hay una omisión de los grandes medios que no se están ocupando demasiado de lo que está pasando dentro del PAMI y que esto es una emergencia que sale porque aquí en La Pampa se lo hizo público y tomó Estado Nacional. Pero me gustaría preguntarte, Analía, que hace muchos años que estás ligada como contadora, como profesional a la salud privada de La Pampa. ¿Cuál es la verdadera situación de la salud privada en La Pampa desde que llegó Milei? ¿Es de deterioro o es de, digamos, sí, claro, de bonanza? Es de deterioro porque, o sea, si una empresa no puede pagar los aportes y las obras sociales no reciben esos recursos, cada vez restringen más la posibilidad de que la gente se atienda por su obra social a la que pertenecen, ¿no? Entonces, o recae en el sector público, que tampoco está en el mejor de los mundos en este momento, por lo menos, entonces es complejo para... ¿Se nota la migración de una parte de la población que antes atendía en la salud privada a la salud pública? Sí. ¿Eso se nota? Sí, sí. Y eso que en el caso de la provincia de La Pampa hay una coordinación de atención del sector público con el privado, hay una articulación de derivaciones y demás para que... Una complementación, sí, lo ha sí, dicho exacto, más de una vez el subsecretario Vera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Funciona eso? Bastante bien. Y de alguna todas forma las cuestiones son perfectibles, pero funciona bastante bien. ¿Se va paliando de alguna forma la situación? ¿Cómo es en otras provincias? ¿Tenés alguna referencia de lo que está sucediendo? Porque bueno, el deterioro de la salud pública, de la salud privada, es algo notorio, ¿no? Pero también es notorio que no, es como que no pasa. No es antojadizo que sigamos en emergencia sanitaria, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros estamos, como sanatorio, estamos también relacionados con la red de prestadores del norte que integran las clínicas en salud federal del Grupo Oroño de Rosario, y todos, cuando vamos a los congresos y demás, las problemáticas son similares en todo el país. Sí, lamentablemente sí. Porque hay que poner prioridades donde hay que ponerlas realmente y pareciera que no. Lo que se ve también es que es como que hay una transferencia de los ingresos que antes iban a las clínicas, a los médicos, a quienes ponen el trabajo, que hay como una transferencia a farmacéuticas, a proveedores de insumos, digamos a actores que no son los que directamente intervienen en la salud de la población, sino que proveen medicamentos o insumos y hoy como que están en una situación de que forman parte de los que se quedan con una parte más importante del ingreso. Sí, de hecho, dentro del mismo presupuesto de PAMI, si bien yo no soy especialista ni mucho menos en lo que es la contabilidad pública, porque nunca estuve en el sector público, es más, viendo los números sencillamente, tienen más peso la parte farmacéutica que la parte de la atención de la salud por la parte de la medicina, digamos. Pero tampoco a las farmacias les habían pagado. Estaban las farmacias también. Claro, no estoy hablando de las farmacias pobres, porque la farmacia también es el último, como los médicos o las clínicas, el último orejón del tarro, ¿no? Bueno, pasa que, o sea, si vamos a lo que es laboratorios y demás, o sea, esta centralización que se hizo, porque los que tenemos algunos años, no sé, yo recuerdo que cuando recién inicié mi actividad profesional, voy a cumplir 40 años de ejercicio de la profesión en marzo, el PAMI tenía asignado los recursos a cada UGL, o sea, la unidad de gestión local. Claro. Exacto, sí. Y hoy entonces, ya no tienen esos recursos las unidades de gestión. Se centralizó justamente porque decían que iban a hacer las compras comunitarias a las droguerías y bueno. Para abaratar, sí. Para abaratar. Evidentemente no funciona eso. Esto me indica, o los presupuestos estos me indican que no es así.
y ojalá volvamos a federalizarlo. ¿Qué expectativa tienen para el mes de marzo? De febrero. Tenemos que cobrar en febrero lo que deberíamos cobrar en febrero. Hemos cobrado enero. Digo, del 1 al 5 de marzo, ¿esperan cobrar? ¿Hubo alguna promesa o alguna garantía de que eso va a ser así? Todavía o que esto se va a no, repetir? porque está la mesa pautada para el día jueves y ahí nos van a dar alguna precisión de cómo vendrían los fondos. Bueno. Pero bueno, ahora uno ya tomó las precauciones en el caso de que haya una demora. Esto fue muy sorpresivo y por eso la necesidad de unificar los criterios con las clínicas en general de la Patagonia y salir a exponerlo a la comunidad, que no es antojadizo, no es de los médicos, no es de los empleados, no es de las provincias. Es una realidad que lo sobrepasa. Es un tema del gobierno nacional, ¿no? Analía Torres, vicepresidenta del Sanatorio Santa Rosa, muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarme. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Último bloque de la parte y el todo. Seguimos en vivo en la televisión pública pampeana, seguimos en la parte y el todo, tal como lo habíamos adelantado. Estamos con el profesor de la Tecnicatura en Manejo del Fuego de la Universidad de los Comechingones de San Luis, Gustavo Romero. Buenas noches, Gustavo, y gracias como siempre por venir cada vez que los incendios nos empiezan a llenar la cabeza de preguntas. Sí, un gusto estar acá. Creo yo que en esta temporada se ha visto con mayor claridad el papel del Estado en el manejo del fuego. Y no sé si estoy errado, pero digo, la omisión estatal en los incendios en el sur y la presencia de hace muchos años y con un plan, digamos, afianzado y con personal que sabe lo que hace en la provincia de La Pampa. En los dos lugares hubo incendios, pero la realidad muestra que fueron distintos, ¿no? Mira, para mí hay una máxima cuando hablamos de incendios forestales. Todo incendio forestal empieza chiquito. Se hace catastrófico cuando el Estado llega tarde y mal o no llega. ¿Es lo que pasó en el sur? Lo que pasó en el sur. En el caso empezó chiquito y... En todos los casos empieza como chiquito. Pedro y el Lobo. Pero si vos podés, estás preparado para ir y combatirlo rápidamente, eso deja, digamos, en España se le dice conato a un pequeño Eso incendio. debe ser una materia de primer año de la Tecnicatura, ¿no? Claro, en general... Habría que mandarlo a Dorni, en general Bullrich, se trata de explicar esto. Por supuesto, hay la Tecnicatura insiste más también en todo lo que es el manejo de combustible, o sea, lo previo, para que no tengamos estos incendios catastróficos, que ese es otro problema. El combustible vendría a ser el pasto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de combustible, hablamos de material vegetal que se pueda quemar. Claro. Pasto, árboles, arbustos, etcétera. Pero entonces, nos encontramos que vos sabés que todos los años en esta época tenés muchas posibilidades de tener incendios y no tenés preparada a la gente, o tenés poca gente, o no tenés medios aéreos, o no tenés el presupuesto asignado, o tenés la gente gastada, porque está con sueldos muy bajos, o sea, tiene que hacer otros trabajos. Recorte de horas, sí. Entonces, y te encontrás, fíjate vos, hay dos incendios importantes, hubo más, pero dos incendios importantes en la zona andina. Uno, el de Puerto Patriada. Persisten hoy. Sí, todavía están. Igual ayer llovió, pero no es como acá que llueve y se apaga. Ayer llovió, hay que esperar que las condiciones se mantengan durante capaz que una semana, 2 semanas, para darlo definitivamente extinguido. Pero bueno, en el caso de Puerto Patriada, llegó mal y tarde. ¿Por qué? Estaba el incendio, sabían que era una zona peligrosa por el tipo de combustible, por la cantidad de turistas que hay en esa época, por la época del año, etcétera, y no tenían armada la fuerza de respuesta, los medios aéreos, fundamentalmente. Eso el gobierno nacional. En realidad hoy está todo desarticulado. Cada provincia hace lo que puede. Por ejemplo... ¿Pero y los aviones hidrantes que se habían comprado?
En realidad nunca se compraron. Fue en la época de Cristina, siempre salen los... En la época de Cristina se contrató alrededor de 25 aviones que iban a terminar en leasing, creo que se llama, que es que al fin se paga mensualmente una suma y al final se paga el total y queda propiedad en la época de cuando entra Macri, porque esto fue en la época de Alberto Fernández en realidad. Cuando llega Macri desarma eso, entonces se terminó de pagar el mes que correspondía y se acabó el leasing. Los 25 aviones se desafectaron. Se desafectaron. También en la época de Alberto Fernández se hizo la primera compra para la primera entrega para 2 helicópteros. Hablemos, para incendios forestales, la Argentina nunca tuvo medios aéreos propios, siempre tuvo alquilados. Yo insisto que creo que es mejor tener alquilados que propios. Hay toda una discusión para esto. Pero tenerlos, sea alquilado o propio, pero tenerlos. Pero no aparte, lo que está pasando ahora que no los tienen. No, claro. Ahora, vos fíjate, hace el incendio de Puerto Café, que es el de los Alerces, empezó allá por diciembre, fue el más catastrófico, 34.000 hectáreas, que para allá es muchísimo. Acá 30.000 hectáreas te lo hacemos en 3 días. Y acá se recupera en un año el pastizal. Allá tardan 30 años es otra cosa, o 40 años en recuperarse. Y bueno, había ayer, antes de que empezara la lluvia, había 6 helicópteros y 4 aviones. Uno de ellos el observador, que siempre es importante. Pero quiero decir, 1 mes y medio después. En el momento, es más, en el momento se reconoció, porque fue un avión observador y determinó que había fuego ahí. Pero, ¿y el avión de qué organismo era? No sé, que supongo Plan que... Nacional. Sí, la verdad que no sé cuál fue el primer avión que lo vio. Que llegó. Entendieron que se iba a pagar. Y no se pagó. Que se iba a pagar solo. Bueno. Caramba, es una forma muy irresponsable de manejar algo que tenemos de experiencia los argentinos, que puede costar. Pero acá tenemos otra cuestión. Por un lado está el combate, que está todo fraccionado, porque antes había un servicio nacional, hoy existe, pero no tiene poder, lo maneja el Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich. Sí. La sucesora. Antes teníamos ese servicio que organizaba... coordinaba las cuadrillas de las brigadas que había en todas las provincias. Los aviones los ponía la Nación. Ahora, eso no está más. La Nación pone algo, pero en general el mayor esfuerzo lo hacen las provincias. Por eso se unieron, hicieron un convenio, las provincias patagónicas, no sé si está La Pampa, pero Neuquén, Río Negro y Chubut, donde se iban a colaborar. Pero ¿qué pasa? Están en la misma época, crítica. Entonces, cuando saltó los incendios de Chubut, las otras provincias no podían, es lo que le pasó a La Pampa cuando le piden brigadistas. No le podemos mandar si nosotros estamos en una situación crítica. Entonces, esos convenios así no funcionan. Por esa razón fueron recién ahora hace una semana, Exacto, y después han movido gente de Tucumán, de Catamarca para los relevos, ¿no? Porque es un esfuerzo muy importante, son más o menos 10 días que los tienen allá trabajando y cada más o menos 10 días ¿Cuántos brigadistas hay hoy trabajando? ¿O cuánta gente hay trabajando? ¿O cuál fue el máximo de personas trabajando? Mirá, el Servicio Había Nacional... muchos voluntarios, pero digamos de la gente que está profesional. Claro, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego tiene 3 brigadas. La Brigada Sur, que está en el Bolsón, la Brigada Centro, que está en San Luis, y la Brigada Norte, que está en Misiones. Ahí hay alrededor de 100, 120 personas. ¿En cada...? No, contando las 3. O sea, 120 brigadistas tiene el Servicio Nacional. Después hay... ¿No es poco? Bueno, claro, por supuesto. Después hay alrededor de 300 brigadistas de parques nacionales, en los distintos parques nacionales, parques nacionales yo leí la publicación, ellos pretendían que hubiese 400, en realidad hubo 400, echaron a 100. O sea, redujeron con este tema de la... Sí, de la motosierra. De la motosierra redujeron. Bueno, perfecto.
hay alrededor de 300. Y después están las brigadas provinciales. Acá hay alrededor de 40, en Mendoza debe haber otro tanto, más, y así en las provincias, más los sistemas de bomberos voluntarios. Pero eso es aparte, porque claro, son voluntarios. Porque un bombero voluntario tiene conocimiento para un incendio. Sí, ya a esta altura, digamos, hace varios años que están capacitándose, hay brigadas forestales ya específicamente para trabajar. Sí. Si uno habla hace 20 años, 30 años atrás, capaz que no, pero sí, ya a esta altura hay mucho. Por ejemplo, Córdoba, la mayoría son bomberos voluntarios los claro, que actúan en los incendios. No, en ese sentido ya no hay problema. Pero sí, el problema es la respuesta. Porque si vos tenés una cuadrilla en el Bolsón o en el Puyén, como fue este incendio, pero no tiene accesibilidad al foco, tenés que esperarlo abajo. Y para esperarlo se hizo grande. Claro, esperarlo quiere decir que avance hacia donde vos estás. Que llegue, para que vos puedas hacer algo. Y allá no se pueden hacer, o sea, acá hay picadas cortafuegos. Sí, allá no se puede hacer. No, allá se hacen líneas. La línea son 10 machete, pala, pico y rastrillo, haciendo franjas de alrededor de medio metro, limpiando. Porque el incendio en esas zonas se va por el residuo de los pinos hacia abajo y luego sube, ¿no? No es que va de copa en copa. No, hay de todo. Depende de la meteorología y el estado del combustible, el estado de la vegetación. Pero sí se puede meter por abajo en forma subterránea. Por eso cuando vos haces la picada, en el caso de las picadas nuestras también, se hace hasta la tierra, que no quede combustible fino, muerto, claro, porque si no corre igual el fuego. Sí. Entonces nos encontramos que si no tenés un buen servicio que vaya y apague el fuego rápidamente, se te hacen grandes. Nosotros lo que planteamos es toda la parte de combate, perfecto, hay que seguir trabajando en el combate, pero hay que ver también la parte de manejo de combustible, manejo integral del combustible, o sea, todo lo previo, para que nosotros no tengamos esa cantidad de combustible con posibilidad de quemarse. ¿Y eso en el sur, eso se maneja así o no? No, en el sur tenemos... se deja que haya una determinada cantidad de combustible que si hay un incendio va a agravar todo. En el sur, en los años 70, 80 del siglo pasado, se hicieron grandes forestaciones a través del Estado, con subsidio del Estado, que se abandonaron, forestaciones de pino, porque el pino no es autóctono de la zona. Claro. Hoy están abandonadas. Adentro de esos pinos, en muchos casos, hay viviendas. Que son las que se han quemado ahora. Que son las que se han quemado. En la zona de Puyén, el de Puerto Patriada, me contaban que todavía no hay definitivamente cuántas se quemaron, pero hay alrededor de 50 viviendas quemadas o afectadas. Bueno, ese pinar nunca se manejó. Entonces, o lo sacamos o lo hacemos... ¿Que lo que se está quemando son bosques implantados? No todo. Ajá. En el caso de Puyén estoy hablando. Puyén, en el caso de los alerces es todo... Es bosque nativo. Bosque nativo, sí. Pero quiero decir, el Estado sabe que ese pinar está sin trabajar y se puede quemar. Hay que trabajarlo antes. Trabajarlo antes no significa eliminarlo, significa ralear, por ejemplo. Los ingenieros forestales entienden de esto. Manejarlo, hacer lo que se llama manejo. Sí. Y de ahí capaz se puede entresacar, entonces, bueno, un pino va para leña, para lo que sea, claro, y el otro queda, y así. Sí, para que el incendio no tenga tan favorable su expansión. Que eso es lo que acá en La Pampa, por lo menos bien, lo que está trabajando el Ministerio de la Producción en ese sentido, todo lo que hace en relación a la ley de bosques nacional, con el incentivo, con la plata que le llega de la ley de bosques nacional, para que los campos, los establecimientos, puedan hacer manejo de combustible, o sea, disminuir la carga, no solamente la picada, porque con la picada está bien, vos haces la picada y se corta, un límite. Y después tenés que, ojalá no se me prenda fuego. Si vos haces la picada y haces manejo de combustible adentro del monte, o sea, disminuís, porque este monte que tenemos nosotros ahora no es el monte original que teníamos. Hoy, digamos,
Ah, ¿no? No, porque antes en el, O sea, los el montes bosque pampeanos abierto no son montes originales. No, el bosque abierto que, digamos, que hablan los historiadores del monte de Caldén. Sí, sí, el que relata Mansilla en una excursión a los indios. Era un bosque de, yo no sé, pero ponerle 100 o 200 caldenes por hectárea. O sea, un monte abierto donde se podía pasar. Mirar. Hoy son como tupidos. Claro, hoy no con podés, renuevo hoy por no todos entrás. lados. Porque eso es producto O sea, que de la oveja, de la vaca. Ah, mira vos. Claro, entonces el bosteo de la vaca, por eso el Caldenal no ha retrocedido. Lo que ha pasado es que se degradó. Porque ya no tenés caldenes grandes, la Chada. No, ¿me entendés? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de volver, no cortar, o sea, volver que ese ecosistema funcione, pero funcione de la manera original, no lo que tenemos ahora. Claro. Porque se va a quemar y se va a degradar más todavía. O sea, esos bosques cerrados y tupidos, convertirlos en un bosque abierto. En un bosque abierto como era originalmente. Bueno, esto para la Pampa. Para la zona andina hay que ver qué hacer con los pinos. Para tal, o sea, cada zona tiene su receta, porque el tipo de combustible no es lo mismo. Vos pensás, cuando hablamos de combustible, o sea, lo que se quema, acá en la Pampa, un día se prende fuego, se prende a la tarde. Un día son 1000 hectáreas. 2 días son 3000 hectáreas. 3 días son 7, 8000 hectáreas. Claro. Una semana son 15, 20 mil hectáreas. Es una progresión geométrica. Claro. En cambio, en el incendio de los Alerce lleva 1 mes y medio y son 30.000, 34.000 hectáreas. ¿Por qué es eso? Porque es diferente combustible. La humedad a la noche allá baja mucho, o sea, aumenta mucho la humedad, entonces Por suerte es así, ¿no? Sí, claro. Si no, se liquidaría toda la Patagonia. Claro. Por último, Gustavo, las universidades a veces tienen autoridad como para marcar no solamente una agenda científica de manejo de fuego, sino para advertir cosas que están sucediendo y que no tienen que suceder. ¿Ha habido algún documento de la Universidad de los Comechingones o de otras universidades o de un grupo de universidades planteando lo irracional que es desarmar el plan de manejo de fuego, restarle recursos, permitir que los bosques quemados se vendan enseguida y no a los 30 o 60 años como estaba la ley? Yo te digo... Un minuto tenemos de respuesta. No ha habido documento en ese sentido, pero sí nosotros... haber? Por supuesto. Lo que pasa que en el caso nuestro, de la Universidad Nacional de los Comechingones, que está instalada en Merlo, San Luis, nosotros trabajamos mucho con el tema de interfase, o sea, los incendios que vienen, digamos, del monte y que pueden afectar a alguna población. Entonces nos encontramos con que, digamos, le hacemos mucho esfuerzo en tratar de trabajar sobre esa zona que es la que nos afecta en forma cotidiana. Sí, sí. Y sí, el incendio afectando a las poblaciones cuando hay... Sí, porque no es lo mismo un incendio rural que lo tenés allá en los Alerce, que se quema puro monte, a un incendio que te está quemando, como pasó en Chile ahora hace poquito. Claro, que murieron 80 personas. Claro, no, es absolutamente distinto. Quería simplemente decirte, en diciembre de este año, del año pasado, la Universidad de los Comechingones con la Universidad de La Pampa firmó un convenio donde nosotros vamos a, digamos, como si fuese un nodo con la Facultad de Agronomía, donde vamos a traer la Tecnicatura en Gestión de Incendios Forestales para aplicarla acá. En realidad, como la parte teórica es virtual, lo que se hace es la semana esa que nosotros, de presencialidad, que vienen todos los estudiantes, la vamos a hacer acá. O sea que la Universidad de La Pampa va a sumar una tecnicatura. Exacto, podemos decir así. Si no fuera que se nos terminó el tiempo, teníamos para hablar por lo menos media hora del tema. Bueno. Mis disculpas, Gustavo, y gracias como siempre por venir y darnos un poco de... Bueno, a ver, espero haber sido claro. Muy claro, muy claro. Listo. Bueno, así termina un nuevo capítulo de La Parte del Todo, el programa que todos los miércoles a las 10 de la noche intenta poner en debate estos temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Buenas noches.